Toledo, 1923. La ciudad imperial dormía bajo el peso de sus propias leyendas, mientras España atravesaba uno de los períodos más convulsos de su historia reciente. La dictadura de Primo de Rivera acababa de instalarse en el poder, y entre los proyectos que el nuevo régimen consideraba prioritarios estaba la restauración y conservación del patrimonio nacional. Era una época de reafirmación de la identidad española, de recuperación de la grandeza perdida, o al menos eso proclamaban los discursos oficiales. Y en el corazón de esa grandeza, como un monumento perpetuo a siglos de poder eclesiástico y real, se alzaba la Catedral Primada de España. Los registros oficiales nos cuentan que en marzo de ese año comenzaron unas obras de restauración menores en la zona norte del templo. El arquitecto encargado, cuyo nombre aparece tachado en varios documentos de la época que aún sobreviven en archivos provinciales, había sido designado por la Junta de Conservación del Patrimonio Artístico para supervisar trabajos de refuerzo estructural. La fachada norte presentaba, según los informes, fisuras preocupantes que amenazaban la estabilidad de uno de los arbotantes. Era un trabajo rutinario, o eso se suponía. Reforzar cimientos, consolidar piedra, aplicar mortero donde el tiempo había dejado su huella. Nada que no se hubiera hecho docenas de veces en los 7 siglos que, según la historia oficial, llevaba en pie aquella mole de piedra caliza. Pero hay algo que debemos entender antes de continuar. La Catedral de Toledo no es simplemente un edificio. Es, según nos enseñan, un palimpsesto arquitectónico. Fue construida, nos dicen, sobre los restos de una iglesia visigoda del siglo VI, que a su vez se edificó sobre un templo romano, que probablemente ocupó el lugar de algún santuario celtíbero anterior. Capa sobre capa, civilización sobre civilización. Los libros de historia presentan esto como un proceso natural, orgánico, predecible. Los conquistadores construyen sobre lo conquistado. El cristianismo absorbe los espacios del paganismo. Roma sustituye a los pueblos primitivos. Es una narrativa limpia, ordenada, reconfortante. Pero esa narrativa comenzó a resquebrajarse en la primavera de 1923. Los primeros indicios de que algo no encajaba llegaron durante la segunda semana de excavaciones. El equipo de obreros, compuesto principalmente por jornaleros locales bajo la supervisión de un capataz llamado Eusebio Martínez del Valle, había comenzado a retirar tierra acumulada junto a los cimientos del muro norte. El objetivo era simple: exponer la base original para evaluar su estado y determinar qué refuerzos serían necesarios. Esperaban encontrar piedra del siglo XIII, quizás algunos restos visigodos si profundizaban lo suficiente. Lo que encontraron fue algo completamente diferente. A una profundidad de apenas 1,5 metros, las palas golpearon contra una superficie que no era ni tierra compactada ni roca madre. Era piedra trabajada, pero no cualquier piedra trabajada. Era un muro perfectamente vertical, orientado con una precisión matemática que desconcertó incluso a los observadores más experimentados. Según el testimonio de Martínez del Valle, recogido años después en una entrevista para un periódico local que apenas circuló antes de ser retirado, la superficie de ese muro era tan lisa que parecía pulida por máquinas modernas. No había marcas de cincel, no había irregularidades. Era como si alguien hubiera vertido la piedra en estado líquido, y ésta se hubiera solidificado formando una pared perfecta. Los obreros, hombres acostumbrados a trabajar con sus manos en construcciones de toda índole, se miraron entre sí con una mezcla de confusión y algo que algunos describirían después como temor. Habían excavado cimientos antes, habían encontrado restos romanos, fragmentos de cerámica, huesos antiguos, pero nunca habían visto nada como aquello. El capataz ordenó continuar la excavación, ahora con más cuidado,
usando picos más pequeños y cepillos para no dañar lo que estaban descubriendo. A medida que retiraban más tierra, la magnitud del hallazgo comenzó a revelarse. El muro se extendía en ambas direcciones, perdiéndose bajo los cimientos visibles de la catedral. Pero lo más perturbador no era su extensión horizontal, sino su profundidad. Siguieron excavando. 2 metros, 3 metros, 4 metros. El muro continuaba descendiendo, perfectamente vertical, sin señales de deterioro, sin grietas, sin las marcas que el tiempo deja inevitablemente en cualquier estructura humana. A los 5 metros de profundidad, cuando ya habían superado con creces lo que cualquier cimiento medieval debería alcanzar, encontraron algo que cambiaría para siempre la percepción de aquellos hombres sobre el edificio bajo el que trabajaban. Había ventanas. Ventanas selladas, cubiertas por lo que parecía ser una mezcla de argamasa y sedimento. Pero ventanas, al fin y al cabo. Arcos de medio punto, tallados con una precisión extraordinaria, que habían sido deliberadamente cegados y enterrados. Las dimensiones eran monumentales. Cada vano superaba los 2 metros de altura. Y en el interior de los marcos, cuando los obreros retiraron con cuidado parte del material que los obstruía, encontraron restos de lo que parecía ser cristal, no vidrio medieval, grueso e irregular, sino cristal transparente, casi moderno en su claridad, aunque cubierto por la suciedad de lo que parecían ser siglos de abandono. Debemos detenernos aquí un momento para comprender la magnitud de esta anomalía. Según la historia oficial, la Catedral de Toledo fue construida entre 1226 y 1493. Su arquitectura es gótica, con influencias mudéjares, y representa uno de los mayores logros del arte sacro español. Los cimientos, nos dicen, fueron excavados hasta la roca madre, como era habitual en las grandes construcciones medievales. No había nada debajo excepto tierra, y quizás algunos restos de las estructuras anteriores que fueron demolidas para hacer espacio al nuevo templo. Pero lo que aquellos obreros estaban desenterrando en 1923 no eran restos de una estructura demolida. Era una estructura intacta. Una estructura que había sido deliberadamente enterrada, con sus ventanas selladas, con sus muros ocultos bajo metros de tierra y escombro. Una estructura que, por su posición estratigráfica, debería ser anterior a la catedral, pero que por su estado de conservación y la calidad de su construcción parecía imposiblemente avanzada para cualquier época conocida. El arquitecto encargado de la obra fue convocado inmediatamente al lugar del hallazgo. Los documentos que sobreviven de aquel período son fragmentarios, muchos de ellos claramente incompletos, como si páginas enteras hubieran sido arrancadas de los registros. Pero podemos reconstruir parte de lo que ocurrió a través de cartas personales, diarios y testimonios posteriores que escaparon a la destrucción sistemática que vendría después. El arquitecto, según todos los relatos, quedó paralizado ante lo que vio. En una carta a un colega fechada una semana después del descubrimiento, escribió palabras que resultan reveladoras. Hemos encontrado algo que no debería estar ahí. Y lo que es peor, no debería existir. No con esas características, no a esa profundidad. Estoy empezando a cuestionar todo lo que creía saber sobre este edificio y sobre la historia que nos han contado. La excavación continuó durante las semanas siguientes, aunque cada vez bajo mayor secretismo. Se instalaron lonas para ocultar el trabajo de miradas curiosas. Los obreros fueron instruidos para no hablar del asunto con nadie fuera del sitio. Y lo que siguieron encontrando solo profundizó el misterio. El muro enterrado no era un muro aislado. Era parte de una estructura mayor, una estructura que se extendía bajo toda la superficie de la catedral y más allá de sus límites visibles.
Los sondeos realizados en diferentes puntos del perímetro revelaron la misma realidad imposible. Había un edificio completo sepultado bajo la Catedral de Toledo. Un edificio de proporciones monumentales, construido con técnicas que desafiaban la comprensión de los ingenieros de la época. Los corredores descubiertos presentaban una característica particularmente desconcertante. Sus paredes mostraban lo que parecían ser conductos integrados en la piedra. No eran tuberías añadidas posteriormente, sino canales que formaban parte de la estructura original, como si hubieran sido concebidos desde el principio del diseño. Algunos de estos conductos contenían restos de un metal oscuro, oxidado pero reconocible, que los análisis preliminares identificaron como cobre de una pureza extraordinaria. Otros parecían haber transportado algún tipo de fluido, a juzgar por los depósitos minerales que cubrían su interior. Pero quizás el hallazgo más perturbador vino cuando los obreros lograron penetrar en una de las cámaras selladas. Era un espacio amplio, de techos abovedados que alcanzaban los 6 metros de altura, completamente vacío, excepto por un elemento central que desafiaba toda explicación. Un pedestal de piedra negra, diferente a cualquier material encontrado en la región, sobre el cual había una cavidad perfectamente circular, como si algo hubiera sido colocado allí y posteriormente retirado. Alrededor del pedestal, grabados en el suelo con una precisión milimétrica, había patrones geométricos que ninguno de los presentes pudo identificar. No eran símbolos cristianos. No eran motivos romanos ni visigodos. Eran algo completamente diferente. Algo que parecía seguir principios matemáticos complejos, pero que no correspondía a ninguna tradición conocida. Fue en ese momento cuando las autoridades eclesiásticas intervinieron. El arzobispado de Toledo, que había sido mantenido al margen durante las primeras semanas de excavación, fue finalmente informado del descubrimiento. La reacción fue inmediata y categórica. Las excavaciones debían detenerse. El sitio debía ser asegurado. Y lo más importante, ninguna información sobre el hallazgo debía filtrarse al público. Los argumentos oficiales eran predecibles. Se trataba de una cuestión de seguridad estructural, de protección del patrimonio, de necesidad de estudios adicionales antes de hacer cualquier declaración. Pero la velocidad y la intensidad de la respuesta sugería algo más. Sugería miedo. Sugería que alguien, en algún nivel de la jerarquía eclesiástica o gubernamental, sabía exactamente lo que habían encontrado y por qué era peligroso que el mundo lo supiera. Lo que vino después constituye uno de los capítulos más oscuros de la historia no contada de Toledo. En lugar de expandir la excavación, de documentar el hallazgo, de invitar a expertos internacionales a estudiar aquella anomalía arquitectónica, se tomó la decisión de revertir todo el proceso. Los túneles abiertos fueron rellenados con escombro y hormigón. Las cámaras descubiertas fueron selladas con muros nuevos diseñados para parecer originales. Los registros fotográficos, si es que existieron, desaparecieron de los archivos oficiales. Y los obreros que habían participado en la excavación fueron dispersados, algunos enviados a trabajos en otras provincias, otros simplemente despedidos sin explicación. El capataz Eusebio Martínez del Valle intentó durante años llamar la atención sobre lo que había visto. Escribió cartas a periódicos, contactó con historiadores, incluso intentó organizar una excavación privada en terrenos adyacentes a la catedral. Todos sus esfuerzos fueron bloqueados. Las cartas nunca fueron publicadas. Los historiadores que se interesaron inicialmente perdieron súbitamente el interés después de misteriosas reuniones con representantes del arzobispado. Y su solicitud de excavación fue denegada repetidamente, citando regulaciones que parecían haber sido creadas específicamente para impedirla. Martínez del Valle murió en 1952, llevándose consigo la mayor parte de lo que sabía. Pero antes de morir,
confió parte de su historia a su nieto, quien décadas después compartiría fragmentos de ese testimonio con investigadores independientes. Según esas declaraciones, el capataz estaba convencido de que lo que habían encontrado no era simplemente un edificio antiguo. Era evidencia de algo mucho mayor, algo que cuestionaba los fundamentos mismos de la historia que nos enseñan. No estábamos desenterrando ruinas, habría dicho Martínez del Valle a su nieto. Estábamos desenterrando la verdad. Y la verdad era que ellos no construyeron esa catedral. La encontraron, la desenterraron, y luego mintieron sobre haberla construido. Esas palabras, pronunciadas por un hombre simple que no tenía educación formal ni conocimiento de teorías alternativas, resuenan hoy con una fuerza particular. Porque lo que aquel capataz intuyó hace un siglo es exactamente lo que un número creciente de investigadores independientes está comenzando a plantear: que muchos de los grandes monumentos que atribuimos a épocas históricas conocidas no fueron construidos por las civilizaciones que reclamamos como sus autores. Fueron heredados, descubiertos, desenterrados de catástrofes que borraron su verdadero origen de la memoria colectiva. Pensemos por un momento en lo que esto implicaría si fuera cierto. La Catedral de Toledo, joya del gótico español, orgullo de la cristiandad ibérica, no sería una creación de los reyes castellanos ni de los obispos medievales. Sería un edificio encontrado, parcialmente enterrado por algún evento catastrófico, posteriormente limpiado, adaptado y reclamado por una civilización que llegó después. Las ventanas que vieron aquellos obreros en 1923, esas ventanas selladas y sepultadas bajo metros de sedimento, serían la prueba de que el nivel original del edificio estaba muy por debajo del actual. De que lo que hoy vemos como la planta baja era, en realidad, un nivel superior de una estructura mucho más grande que permanece oculta bajo nuestros pies. Es una idea vertiginosa. Una idea que amenaza no solo nuestra comprensión de un edificio particular, sino todo el andamiaje sobre el cual hemos construido nuestra narrativa histórica. Porque si esto ocurrió en Toledo, si la catedral más importante de España oculta bajo sus cimientos una realidad que contradice los libros de texto, entonces debemos preguntarnos: ¿qué más nos están ocultando? ¿Cuántos otros monumentos que visitamos como turistas, que admiramos como logros de nuestros antepasados, son en realidad vestigios de un mundo anterior que no comprendemos? Las preguntas se multiplican como ecos en una catedral vacía. ¿Por qué el nivel del suelo de tantas iglesias antiguas está significativamente por debajo del nivel de las calles actuales? ¿Por qué tantos edificios históricos tienen ventanas que parecen demasiado bajas, casi enterradas en el pavimento? ¿Por qué existen fotografías del siglo XIX que muestran ciudades aparentemente deshabitadas, con edificios monumentales pero sin presencia humana visible? Volveremos sobre estas preguntas. Pero por ahora, quedémonos con la imagen de aquellos obreros toledanos en la primavera de 1923, parados ante un muro que no debería existir, mirando ventanas que deberían estar en lo alto de una fachada, pero que yacían enterradas bajo 5 metros de tierra. Quedémonos con su confusión, con su asombro, con el momento preciso en que la realidad que conocían comenzó a desmoronarse. Porque ese momento, esa fractura en el tejido de lo establecido, es exactamente lo que experimentamos cuando empezamos a cuestionar las versiones oficiales. Es incómodo, es desorientador, pero también es el primer paso hacia una comprensión más profunda de quiénes somos realmente y de dónde venimos. Toledo guarda sus secretos bajo capas de piedra y silencio. Pero los secretos, por muy bien enterrados que estén, tienen una manera de encontrar caminos hacia la superficie. Y en las siguientes partes de esta investigación seguiremos excavando.
Porque si hay algo que aquellos obreros de 1923 nos enseñaron, es que bajo lo que conocemos siempre hay algo más. Algo antiguo, algo olvidado, algo que alguien, en algún momento, decidió que era mejor mantener oculto. La pregunta que debemos hacernos no es si ese algo existe. Los testimonios, los fragmentos de evidencia, las anomalías arquitectónicas están ahí para quien quiera verlas. La pregunta real es mucho más inquietante. ¿Estaban construyendo la catedral aquellos alarifes medievales que nos muestran los grabados antiguos? ¿O estaban, como sugirió Eusebio Martínez del Valle, antes de que el silencio cayera sobre él, simplemente desenterrándola? Retomemos la excavación donde la dejamos, pero esta vez con ojos de forense, porque lo que aquellos obreros encontraron en 1923 no era simplemente antiguo, era imposible. Y para comprender la magnitud de esa imposibilidad, debemos examinar los detalles técnicos que los informes oficiales nunca quisieron abordar. Comencemos por la piedra misma. La Catedral de Toledo, según la versión aceptada, fue construida principalmente con piedra caliza extraída de canteras cercanas a la ciudad. Es una piedra porosa, susceptible a la erosión, que muestra inevitablemente las marcas del tiempo y del trabajo humano. Cualquier bloque cortado con las herramientas del siglo XIII presenta estrías características, irregularidades superficiales, pequeñas imperfecciones que son la firma inconfundible del cincel y el mazo. Es así en todos los edificios medievales del mundo. Es una constante física que no admite excepciones, excepto en lo que encontraron bajo la catedral. Los muros enterrados que aquellos trabajadores desvelaron en 1923 estaban compuestos por bloques de una piedra diferente. Era más densa, más oscura, con un peso específico considerablemente mayor que la caliza local. Algunos testimonios la describen como granito negro, aunque análisis posteriores realizados en fragmentos que escaparon a la destrucción sugieren que podría tratarse de basalto o incluso de un tipo de piedra que no corresponde a ninguna formación geológica conocida en la península ibérica. Pero más desconcertante que la naturaleza del material era su acabado. Las superficies de esos bloques eran perfectamente lisas. No lisas como puede serlo una piedra pulida por artesanos expertos durante semanas de trabajo meticuloso. Lisas como el cristal de un espejo. Lisas como solo puede lograr la tecnología moderna mediante procesos industriales de corte y acabado. Cuando los obreros pasaban sus manos por aquellas paredes, sentían una suavidad que resultaba casi obscena en el contexto de lo que supuestamente debía ser una construcción antigua. No había textura, no había poros, no había absolutamente ninguna marca que indicara que herramientas manuales hubieran tocado jamás aquella superficie. Uno de los trabajadores, un hombre llamado Julián Herrera, según los registros fragmentarios que sobreviven, había trabajado durante años en las canteras de Colmenar antes de trasladarse a Toledo. Conocía la piedra como conocía sus propias manos. Sabía cómo se comportaba bajo el cincel, cómo respondía al pulido, cuáles eran sus límites naturales. Y cuando vio aquellos muros, cuando tocó aquella superficie imposiblemente lisa, pronunció palabras que quedarían grabadas en la memoria de quienes las escucharon. Esto no lo hizo ningún hombre con herramientas. Esto parece vertido, como si alguien hubiera derretido la piedra y la hubiera dejado enfriar en un molde. La observación de Herrera, descartada en su momento como la fantasía de un obrero ignorante, resulta extraordinariamente significativa a la luz de lo que hoy sabemos sobre ciertas técnicas de construcción que aparecen en monumentos antiguos de todo el mundo. Porque la piedra fundida, la geopolimerización, la capacidad de moldear roca como si fuera arcilla, es precisamente lo que muchos investigadores independientes han identificado en estructuras que van desde las pirámides de Egipto hasta los muros de Sacsayhuamán en Perú.
Es una técnica que la ciencia oficial insiste en que no existía en la antigüedad, pero cuyas huellas aparecen una y otra vez en construcciones que desafían toda explicación convencional. Pasemos ahora a las uniones entre bloques. En cualquier construcción de mampostería, los bloques se mantienen unidos mediante mortero, una mezcla de cal, arena y agua que llena los espacios entre piedras y proporciona cohesión estructural. En los mejores ejemplos de arquitectura medieval, estas juntas son estrechas y uniformes, testimonio de la habilidad de los canteros que tallaban cada bloque para encajar con sus vecinos. Pero incluso en las catedrales más refinadas de Europa, las juntas son visibles. Son parte inevitable del proceso constructivo. En los muros enterrados bajo Toledo, las juntas eran prácticamente inexistentes. Los bloques se encajaban entre sí con una precisión que desafiaba la comprensión. Según las descripciones de la época, era imposible introducir siquiera la hoja de un cuchillo entre piedra y piedra. No había mortero visible. No había espacios. Era como si cada bloque hubiera sido tallado específicamente para ocupar su lugar exacto en el muro, con tolerancias de fracción de milímetro que ninguna tecnología del siglo XIII, ni del XIX, ni siquiera de principios del XX, habría sido capaz de lograr. Pensemos en lo que esto significa en términos prácticos. Para lograr ese nivel de precisión con las herramientas disponibles en la supuesta época de construcción de la catedral, cada bloque habría requerido semanas de trabajo por parte de los más hábiles artesanos. Y no solo eso, habría sido necesario un sistema de medición y verificación que simplemente no existía en el mundo medieval. Estamos hablando de niveles de exactitud que hoy asociamos con la fabricación industrial asistida por ordenador, con máquinas de control numérico, con tecnología láser. Estamos hablando de algo que, según todo lo que creemos saber sobre la historia humana, era absolutamente imposible. Pero la precisión de los bloques era solo el comienzo. Cuando los obreros lograron penetrar más profundamente en la estructura enterrada, encontraron elementos que elevaban la anomalía a niveles aún más perturbadores. Los conductos que mencionamos en la primera parte de esta investigación merecen un análisis más detallado. No eran simples canales abiertos en la piedra. Eran tubos perfectamente cilíndricos, integrados en el interior de los muros como si hubieran sido diseñados desde el principio para formar parte de la estructura. Su diámetro era uniforme a lo largo de toda su extensión visible, sin las variaciones que serían inevitables si hubieran sido excavados manualmente. Y su trayectoria seguía patrones que sugerían un propósito funcional específico, aunque nadie en aquel momento fue capaz de determinar cuál. Algunos de estos conductos conectaban diferentes niveles de la estructura. Otros parecían converger hacia puntos específicos, como los nodos de una red, y en varios de ellos los análisis revelaron residuos metálicos que no correspondían a ninguna aleación conocida en la Europa medieval. Era cobre, sí, pero con trazas de otros elementos que no pudieron ser identificados con la tecnología de la época. Cobre de una pureza excepcional, mezclado con algo más que los químicos consultados no supieron nombrar. Detengámonos un momento en este punto. Estamos hablando de un sistema de conductos integrados en una estructura de piedra, revestidos parcialmente con metal, siguiendo trayectorias precisas que sugieren una planificación avanzada. Estamos hablando de algo que se parece sospechosamente a una instalación técnica, no a un edificio religioso. Y estamos hablando de algo que estaba completamente enterrado, oculto bajo lo que el mundo conoce como la Catedral de Toledo. La pregunta que surge inevitablemente es: ¿para qué servían esos conductos? Las explicaciones convencionales, aquellas que los pocos académicos que tuvieron acceso a la información intentaron formular, resultan patéticamente inadecuadas. Algunos sugirieron que podían ser parte de un sistema de drenaje, pero su disposición y características no corresponden a ningún sistema hidráulico conocido de la antigüedad.
Otros propusieron que eran conductos de ventilación, pero su tamaño y configuración harían de ellos un sistema de ventilación extraordinariamente ineficiente. Y ninguna de estas explicaciones puede dar cuenta del revestimiento metálico, de la precisión de su fabricación, de la complejidad de su red. Hay una explicación alternativa que algunos investigadores independientes han propuesto. Una explicación que la Academia Oficial rechaza, pero que encaja con otros hallazgos similares en estructuras antiguas de todo el mundo. Esos conductos podrían haber sido parte de un sistema de captación y distribución de energía. No energía en el sentido moderno de electricidad industrial, sino algo más sutil, algo relacionado con frecuencias naturales, con resonancia, con lo que algunas tradiciones antiguas llamaban la fuerza vital del planeta. Suena fantástico, lo sé. Suena a pseudociencia, a invención de mentes calenturientas. Pero antes de descartar esta posibilidad, consideremos algunos hechos adicionales que emergieron durante aquella excavación de 1923. La cámara central que los obreros descubrieron, aquella con el pedestal de piedra negra, presentaba características acústicas extraordinarias. Según los testimonios, cuando alguien hablaba o incluso susurraba en su interior, el sonido se amplificaba y prolongaba de maneras que desafiaban la física normal. Las palabras parecían flotar en el aire, resonando durante segundos después de haber sido pronunciadas. Y había puntos específicos dentro de la cámara donde el efecto era más intenso, puntos que coincidían exactamente con la intersección de los patrones geométricos grabados en el suelo. Esta característica acústica no es exclusiva de la estructura enterrada bajo Toledo. La encontramos en cámaras antiguas de todo el mundo, desde los hipogeos de Malta hasta ciertas pirámides de Mesoamérica, desde las tumbas del Valle de los Reyes hasta estructuras megalíticas de la Europa prehistórica. Es una constante que sugiere un conocimiento avanzado de acústica arquitectónica, un conocimiento que supuestamente no existía en las épocas a las que atribuimos estas construcciones. Pero volvamos a Toledo y a la evidencia documental que complementa los hallazgos físicos. Existen fotografías. No muchas, pero existen. Imágenes tomadas durante las primeras décadas del siglo XX, antes de que la fotografía fuera completamente controlada, que muestran aspectos de la Catedral de Toledo que resultan profundamente perturbadores cuando se examinan con atención. En una serie de fotografías fechadas, en 1892, tomadas durante unas obras de pavimentación en la plaza del ayuntamiento, se puede observar la fachada principal de la catedral. A primera vista parece una imagen normal de un edificio medieval. Pero si nos fijamos en la base de la estructura, si observamos la relación entre el nivel de la calle y las primeras ventanas, algo no cuadra. Las ventanas que hoy consideramos de planta baja aparecen en esas fotografías parcialmente enterradas. Hay al menos 1 metro de diferencia entre el nivel del suelo en 1892 y el nivel actual. Y si retrocedemos aún más, a grabados del siglo XVIII, esa diferencia se hace aún más pronunciada. Esto significa que el nivel del suelo en Toledo ha subido significativamente en los últimos siglos. No estamos hablando de acumulación gradual de sedimentos, que es un proceso lento y predecible. Estamos hablando de metros de material que aparecieron en un periodo relativamente corto de tiempo. Material que tuvo que venir de alguna parte. Material que cubrió lo que antes estaba al aire libre. Hay fotografías aún más reveladoras, aunque más difíciles de encontrar. Imágenes que muestran a trabajadores durante las supuestas restauraciones del siglo XIX, no añadiendo material a la catedral, sino retirándolo, excavando, desenterrando, limpiando superficies que estaban cubiertas por algo que los pies de foto de la época describen vagamente como escombros acumulados o depósitos naturales. Pero la cantidad de ese material, la profundidad a la que llegaba,
la manera sistemática en que cubría estructuras que claramente no fueron diseñadas para estar enterradas, todo esto sugiere algo muy diferente a una simple acumulación natural. Y luego, están los planos. O mejor dicho, la ausencia de planos. Para un edificio de la importancia de la Catedral de Toledo, cabría esperar una documentación arquitectónica exhaustiva, planos originales, si es que existieron, planos de las modificaciones posteriores, registros detallados de cada fase de construcción. Pero cuando investigadores independientes han intentado acceder a esta documentación, se han encontrado con un vacío inexplicable. Los archivos del arzobispado contienen registros financieros, actas capitulares, inventarios de objetos litúrgicos, pero los planos arquitectónicos anteriores al siglo XIX simplemente no están. Desaparecieron, fueron destruidos o nunca existieron. Esta ausencia es en sí misma una anomalía. ¿Cómo es posible que una de las catedrales más importantes de la cristiandad no tenga documentación arquitectónica original? ¿Cómo es posible que no sepamos, con certeza, quién diseñó cada parte del edificio? ¿Cómo se planificó la obra? ¿Cuáles fueron las técnicas empleadas? La respuesta oficial es que esos documentos se perdieron en incendios, guerras o simplemente por el paso del tiempo. Pero resulta curioso que se hayan perdido precisamente los documentos que podrían confirmar o desmentir la narrativa oficial de construcción. Porque si la catedral fue construida tal como nos dicen, debería haber documentación. Los proyectos medievales de esta magnitud requerían planificación detallada, registros de gastos, contratos con canteros y artesanos. Algo de eso debería haber sobrevivido. Y sin embargo, no hay nada. Pero si la catedral no fue construida sino encontrada, si fue desenterrada y posteriormente reclamada por la Iglesia como propia, entonces la ausencia de documentación tiene perfecto sentido. No hay planos originales porque nadie que estuviera vivo en el siglo XIII conocía el origen real del edificio. No hay registros de construcción, porque lo que hubo fue excavación, limpieza, adaptación de algo que ya existía. Y la destrucción posterior de cualquier documento que pudiera revelar esta verdad sería una consecuencia lógica de la necesidad de mantener el secreto. Consideremos ahora los testimonios de viajeros y cronistas de épocas anteriores, testimonios que la historiografía oficial ha descartado como exageraciones o errores, pero que adquieren un significado diferente a la luz de lo que estamos descubriendo. Ibn Hawqal, geógrafo árabe del siglo X, describió Toledo como una ciudad de edificios extraordinarios, con estructuras que parecían obra de gigantes más que de hombres. Atribuyó estas construcciones a civilizaciones anteriores a la llegada de los romanos, civilizaciones de las que no quedaba memoria, excepto en las piedras que dejaron atrás. Su descripción fue desestimada durante siglos como una metáfora literaria, un recurso retórico para enfatizar la grandeza de la ciudad. Pero si lo tomamos literalmente, si consideramos que Ibn Hawqal estaba describiendo exactamente lo que vio, entonces estamos ante un testimonio temprano de la existencia de estructuras monumentales en Toledo que no correspondían a ninguna cultura conocida. Más revelador aún es un texto poco conocido, escrito por un monje del siglo XII, justo antes de la supuesta construcción de la catedral actual. Este monje, cuyo nombre aparece latinizado como Gregorius Toletanus, describió cómo los trabajadores que preparaban el terreno para el nuevo templo encontraron cámaras de piedra negra, tan profundas que ningún hombre osó descender hasta su fondo. Describió columnas de un material que no era piedra ni metal, sino algo entre ambos, que brillaba con luz propia cuando la antorcha se acercaba. Y describió crucialmente cómo los obispos ordenaron sellar esas cámaras y construir encima de ellas, para que la memoria de los antiguos
quedara sepultada bajo la gloria del Dios verdadero. Este texto, conservado en fragmentos en un monasterio portugués, ha sido sistemáticamente ignorado por la Academia. Cuando investigadores independientes han intentado acceder al original, se les ha negado el permiso con diversas excusas. Y las pocas transcripciones que circulan son descartadas como falsificaciones medievales, sin que nadie haya realizado un análisis paleográfico riguroso que confirme o desmienta su autenticidad. Pero incluso si aceptamos la posibilidad de que el texto de Gregorius Toletanus sea auténtico, nos queda la pregunta de quiénes eran esos antiguos, cuya memoria debía ser sepultada. ¿Romanos? Los romanos no construían cámaras de piedra negra con columnas de materiales desconocidos. ¿Visigodos? Los visigodos adaptaban estructuras romanas, no creaban arquitectura radicalmente diferente. ¿Celtas? No hay evidencia de que los pueblos celtas de la península poseyeran conocimientos de construcción monumental. Nos queda entonces la posibilidad de una civilización anterior. Una civilización de la que no tenemos registros escritos, cuyo nombre ha sido borrado de la historia, pero cuyas obras permanecen como testimonio silencioso de su existencia. Una civilización que poseía conocimientos técnicos que superaban con creces los de las culturas que la sucedieron. Una civilización que, por razones que desconocemos, desapareció dejando atrás sus monumentos para que otros los encontraran, los reclamaran y mintieran sobre haberlos construido. Los académicos tienen sus explicaciones para todo esto, por supuesto. Siempre las tienen. Las superficies perfectamente lisas son resultado de técnicas de pulido desconocidas pero ciertamente posibles. Las uniones milimétricas se explican por la extraordinaria habilidad de los canteros medievales. Los conductos metálicos eran elementos decorativos o simbólicos sin función práctica. Las características acústicas son coincidencias felices del diseño. Y la ausencia de documentación es simplemente una laguna desafortunada en el registro histórico. Cada anomalía tiene su explicación conveniente. Cada evidencia incómoda tiene su interpretación tranquilizadora. El sistema está diseñado para absorber las contradicciones, para neutralizar las preguntas, para mantener intacta la narrativa oficial a cualquier costo. Pero las explicaciones no encajan. No cuando se las examina en conjunto. No cuando se las contrasta con la evidencia física. No cuando se considera la velocidad y la intensidad con la que el descubrimiento de 1923 fue ocultado. Porque si todo esto tuviera explicaciones racionales, convencionales, aceptables, ¿por qué el secreto? ¿Por qué rellenar los túneles con hormigón? ¿Por qué dispersar a los obreros? ¿Por qué destruir los registros? ¿Por qué, después de un siglo, sigue siendo imposible obtener permisos para realizar excavaciones arqueológicas en el perímetro de la catedral? El silencio es, en sí mismo, evidencia. El encubrimiento es, en sí mismo, confesión. No se oculta lo que puede explicarse. No se entierra lo que no representa amenaza. Y el hecho de que las autoridades eclesiásticas y gubernamentales de 1923 consideraran necesario destruir toda evidencia de lo que aquellos obreros encontraron, nos dice, más claramente que cualquier documento, que lo encontrado era genuinamente peligroso para la versión de la realidad que nos han vendido. Hay un último elemento de evidencia física que debemos considerar antes de cerrar esta parte de nuestra investigación. Entre los fragmentos que sobrevivieron a la destrucción sistemática de 1923, hay un objeto que pasó de mano en mano durante décadas hasta terminar en una colección privada cuya ubicación actual es desconocida. Se trata de un fragmento de aproximadamente 20 centímetros, extraído de uno de los conductos de la estructura enterrada. Este fragmento fue analizado en 1968 por un metalúrgico de la Universidad de Barcelona que prefirió mantener el anonimato. Su informe, nunca publicado oficialmente,
pero preservado en copias que circulan entre investigadores independientes, describe un material compuesto por capas alternas de cobre, de un material cerámico desconocido y de algo que el analista solo pudo describir como cristal metálico. La estructura era regular, precisa, claramente fabricada y no natural. Y lo más perturbador, las propiedades eléctricas del material eran extraordinarias. Mostraba superconductividad a temperaturas muy superiores a las que la ciencia convencional considera posibles para cualquier material conocido. El metalúrgico concluyó su informe con una frase que resume la perplejidad de todo aquel que examina honestamente la evidencia. No puedo explicar cómo fue fabricado este material. No puedo explicar cuál era su propósito. Solo puedo afirmar que no corresponde a ninguna tecnología de la que yo tenga conocimiento, presente o pasada. El fragmento desapareció poco después de ese análisis. El metalúrgico falleció en un accidente de tráfico en 1972, y la evidencia, una vez más, se evaporó antes de que pudiera ser examinada por un público más amplio. Pero las preguntas permanecen. La anomalía permanece. Y la certeza de que bajo la Catedral de Toledo, bajo sus suelos consagrados, bajo sus altares venerados durante siglos, yace una verdad que alguien considera lo suficientemente peligrosa como para mantenerla enterrada a cualquier costo. Lo que encontraron en 1923 no era simplemente antiguo, era imposible según los parámetros de nuestra historia aceptada. Y por eso tuvo que desaparecer, por eso tuvo que ser negado, ocultado, borrado de la memoria colectiva. Pero la piedra no miente. Los conductos no mienten. Las superficies pulidas con precisión de máquina no mienten. Y mientras esa estructura siga existiendo bajo nuestros pies, enterrada pero no destruida, habrá siempre una posibilidad de que la verdad emerja. En la siguiente parte de esta investigación, exploraremos lo que esa verdad podría significar. Examinaremos la función oculta de lo que se descubrió y revelaremos hasta qué punto llegó el protocolo de silencio que se activó para mantener sepultado no solo un edificio, sino toda una concepción diferente de nuestro pasado. Hasta ahora hemos examinado lo que se encontró. Hemos analizado la evidencia física, las anomalías arquitectónicas, los testimonios fragmentarios que sobrevivieron a décadas de silencio organizado. Pero llega el momento de adentrarnos en territorio más oscuro. Llega el momento de preguntarnos no solo qué había bajo la Catedral de Toledo, sino para qué servía. Y más importante aún, ¿por qué alguien decidió que el mundo no debía saberlo? El cambio de tono en nuestra investigación es inevitable. Porque cuando empezamos a conectar los elementos dispersos, cuando dejamos de ver hallazgos aislados y comenzamos a percibir un sistema, la imagen que emerge no es la de una simple estructura antigua mal datada. Es la de una instalación, una máquina, un dispositivo de proporciones monumentales cuya función ha sido deliberadamente borrada de nuestra memoria colectiva. Regresemos a los conductos. En la parte anterior, los describimos como anomalías técnicas, como elementos que no encajaban con la narrativa de construcción medieval. Pero hay más, mucho más, porque esos conductos no estaban distribuidos al azar. Seguían un patrón que solo se hace visible cuando se mapea el conjunto completo de la estructura enterrada. Según las notas fragmentarias del arquitecto que supervisó las excavaciones de 1923, notas que su familia conservó en secreto durante décadas antes de que fragmentos de ellas comenzaran a circular entre investigadores independientes, los conductos convergían en 3 puntos específicos bajo la catedral. 3 nodos, 3 centros de una red que se extendía en todas direcciones como los radios de una rueda. Y esos 3 puntos no eran aleatorios. Correspondían exactamente,
con una precisión que el arquitecto describió como imposible de ser coincidencia, a 3 ubicaciones en el nivel superior: el altar mayor, la capilla de San Ildefonso y un punto en el centro exacto de la nave central que no tiene ninguna característica arquitectónica notable, pero que, según mediciones posteriores, representa el centro geométrico perfecto del edificio. Pensemos en lo que esto implica. Una estructura enterrada, anterior a la catedral visible, con un sistema de conductos que conecta puntos subterráneos con ubicaciones precisas en la superficie. No estamos hablando de cimientos que casualmente quedaron debajo. Estamos hablando de una relación funcional entre lo de arriba y lo de abajo. Estamos hablando de un diseño integrado, donde la catedral visible es solo la parte superior de algo mucho más grande y mucho más complejo. Los conductos contenían, como mencionamos, restos de cobre de extraordinaria pureza. Pero había algo más. En varios puntos de la red, los obreros encontraron lo que solo podemos describir como receptáculos, cavidades perfectamente esféricas, talladas en la piedra con precisión milimétrica, del tamaño aproximado de un puño humano, revestidas por dentro con una capa de material cristalino. Estaban vacías cuando fueron descubiertas, pero las marcas en su interior sugerían que algo había estado alojado allí durante mucho tiempo. Algo esférico, algo que había sido retirado antes de que la estructura fuera enterrada, o quizás después, por alguien que sabía exactamente dónde buscar. Estos receptáculos aparecen en otras estructuras antiguas del mundo. Los encontramos en templos egipcios, donde los egiptólogos convencionales los llaman nichos votivos, sin poder explicar por qué están revestidos de materiales conductores. Los encontramos en pirámides mesoamericanas, donde se atribuyen a propósitos rituales desconocidos. Los encontramos en catedrales góticas de toda Europa, siempre en puntos estructuralmente significativos, siempre vacíos, siempre ignorados por la Academia Oficial. Pero hay investigadores que han propuesto una explicación diferente. Una explicación que conecta estos receptáculos con los conductos metálicos, con las propiedades acústicas de las cámaras, con la ubicación precisa de estos edificios sobre ciertos puntos geográficos. Según esta teoría, estas estructuras no eran templos en el sentido que entendemos la palabra. Eran captadores, eran amplificadores, eran nodos de una red global diseñada para aprovechar energías naturales que nuestra ciencia actual apenas comienza a comprender. La Tierra genera campos electromagnéticos. La Tierra produce frecuencias de resonancia. La Tierra tiene corrientes telúricas que fluyen a través de su corteza siguiendo patrones específicos. Todo esto es ciencia aceptada, mensurable, verificable. Lo que la ciencia oficial no acepta es que civilizaciones anteriores pudieran haber conocido estos fenómenos y diseñado estructuras para aprovecharlos. Lo que la ciencia oficial no puede admitir es que los monumentos que atribuimos a culturas primitivas podrían haber sido, en realidad, instalaciones tecnológicas de una sofisticación que supera nuestra comprensión actual. Pero la evidencia de Toledo sugiere exactamente eso. Los conductos de cobre habrían servido para canalizar corrientes eléctricas generadas naturalmente por la Tierra. Los receptáculos esféricos habrían contenido elementos capaces de almacenar o transformar esa energía. Las cámaras con propiedades acústicas extraordinarias habrían funcionado como amplificadores de frecuencias específicas, y la ubicación precisa de cada elemento habría sido calculada para maximizar la eficiencia del sistema. No estamos hablando de magia. No estamos hablando de fantasía. Estamos hablando de física. De una física que comprendemos parcialmente y que una civilización anterior podría haber dominado completamente. Estamos hablando de tecnología, aunque sea una tecnología tan diferente de la nuestra que nos cuesta reconocerla como tal. Y esto nos lleva a la pregunta central
de esta parte de nuestra investigación. Si la estructura bajo Toledo era un dispositivo funcional, ¿para qué funcionaba? ¿Qué hacía? Hay varias posibilidades que los investigadores han contemplado. La primera y más inmediata es la generación de energía. Un sistema capaz de captar corrientes telúricas, almacenarlas y distribuirlas podría haber proporcionado una fuente de poder limpia e inagotable. Esto explicaría por qué tantas estructuras antiguas monumentales parecen excesivas para sus supuestos propósitos. Una catedral no necesita cámaras subterráneas con propiedades acústicas perfectas si solo va a usarse para misas y procesiones. Pero un generador de energía necesita exactamente eso: cavidades resonantes, materiales conductores, alineaciones precisas con campos naturales. La segunda posibilidad es la comunicación. Algunas investigaciones recientes sobre las propiedades de la resonancia Schumann, la frecuencia fundamental de la cavidad electromagnética entre la superficie terrestre y la ionosfera, sugieren que sería teóricamente posible transmitir información utilizando esta frecuencia como portadora. Una red de estructuras resonantes, distribuidas por todo el planeta, podría haber funcionado como un sistema de comunicación instantánea mucho antes de que inventáramos la radio o el telégrafo. Esto explicaría la similitud arquitectónica entre monumentos separados por miles de kilómetros y aparentemente construidos por culturas que no tuvieron contacto entre sí. La tercera posibilidad es más especulativa, pero no menos fascinante. Algunas tradiciones antiguas hablan de la capacidad de ciertos lugares sagrados para afectar el estado de conciencia de quienes los visitan. Los místicos de todas las épocas han reportado experiencias visionarias en templos, catedrales y sitios megalíticos. La ciencia convencional atribuye esto a sugestión, a expectativas culturales, a estados alterados inducidos por prácticas religiosas. Pero si estos lugares fueran efectivamente generadores de frecuencias específicas, frecuencias que sabemos afectan la actividad cerebral humana, entonces esas experiencias no serían subjetivas. Serían el resultado directo de una tecnología diseñada para producirlas. Imaginemos por un momento una civilización que comprendiera perfectamente la relación entre frecuencias electromagnéticas y estados de conciencia. Una civilización que supiera que ciertas frecuencias inducen calma, otras creatividad, otras estados meditativos profundos, otras capacidades cognitivas aumentadas. Una civilización así podría haber construido instalaciones diseñadas específicamente para facilitar esos estados. Templos que fueran, literalmente, máquinas de transformación humana. Es una posibilidad vertiginosa. Y es una posibilidad que explicaría por qué alguien querría mantenerla en secreto. Porque si los edificios que llamamos catedrales, templos, pirámides, fueran en realidad infraestructura tecnológica heredada de una civilización anterior, entonces toda nuestra narrativa histórica se desmoronaría. No seríamos el pináculo de la evolución humana. No seríamos la civilización más avanzada que jamás ha existido. Seríamos, en cambio, los habitantes de un mundo postapocalíptico, viviendo entre ruinas que no comprendemos, reclamando como propias obras que no construimos, adorando en templos cuya verdadera función hemos olvidado por completo. Y esto nos lleva al encubrimiento, porque alguien sabe, alguien ha sabido durante mucho tiempo, y ese alguien ha trabajado sistemáticamente para mantener esta información fuera del conocimiento público. Volvamos a Toledo, a la primavera de 1923, al momento exacto en que el descubrimiento pasó de ser una curiosidad arqueológica a convertirse en un secreto de Estado. Los documentos que sobreviven sugieren que la intervención de las autoridades eclesiásticas fue rápida, pero no instantánea. Durante aproximadamente 3 semanas, las excavaciones continuaron bajo una supervisión relativamente laxa. Fue durante esas 3 semanas
cuando los obreros penetraron en las cámaras más profundas, cuando encontraron los conductos y los receptáculos, cuando el arquitecto comenzó a comprender la magnitud de lo que estaban desenterrando. Fue durante esas 3 semanas cuando se tomaron las fotografías que posteriormente desaparecerían, cuando se elaboraron los planos que serían destruidos, cuando se recogieron las muestras que terminarían dispersas o perdidas. Pero entonces algo cambió. Alguien, en algún nivel superior de la jerarquía, fue informado. Y la respuesta fue inmediata y aplastante. El primer indicio de que algo había cambiado fue la llegada de un grupo de individuos que los obreros no reconocieron. No eran del arzobispado local, no eran funcionarios del gobierno provincial. Llegaron en automóviles, algo inusual en el Toledo de la época, vestían de manera formal y hablaban entre ellos en un idioma que ninguno de los trabajadores pudo identificar con certeza, aunque algunos creyeron reconocer palabras en latín o italiano. Estos individuos pasaron varias horas examinando las excavaciones. Descendieron a las cámaras descubiertas con linternas potentes. Tomaron mediciones con instrumentos que los obreros nunca habían visto. Y mantuvieron conversaciones intensas con el arquitecto responsable. Conversaciones que, según testigos, dejaron al hombre visiblemente perturbado. Al día siguiente, las excavaciones fueron detenidas. No temporalmente, sino definitivamente. Los obreros recibieron la orden de comenzar a rellenar los túneles que habían abierto. Se trajeron camiones con escombro y hormigón. Y en un proceso que duró menos de una semana, todo lo que habían descubierto durante meses de trabajo fue sepultado de nuevo bajo toneladas de material. Pero el encubrimiento no terminó ahí. Lo que siguió fue una operación sistemática de eliminación de evidencia que demuestra, más allá de cualquier duda razonable, que alguien consideraba este descubrimiento extraordinariamente peligroso. Los registros fotográficos fueron confiscados. El arquitecto entregó todos los negativos y copias que tenía en su posesión, aunque, según se supo después, logró ocultar algunos en una caja que dejó al cuidado de un familiar. Estos fragmentos supervivientes son la base de gran parte de lo que sabemos hoy, aunque su paradero actual es incierto. Los planos y notas fueron incautados y presumiblemente destruidos. El arquitecto fue trasladado a Madrid, donde se le asignó a proyectos menores que lo mantuvieron alejado de Toledo durante el resto de su carrera. Cuando años después intentó escribir sobre su experiencia, recibió visitas de individuos que le dejaron muy claro que el silencio era la única opción aceptable. Murió en 1947 sin haber publicado nada sobre el tema. Los obreros fueron dispersados de maneras diversas. Algunos recibieron ofertas de trabajo en otras provincias que no podían rechazar. Otros fueron amenazados directamente, aunque las amenazas eran siempre veladas, siempre negables. El capataz Martínez del Valle, quien insistió durante años en hablar sobre lo que había visto, se encontró inexplicablemente excluido de todos los proyectos de construcción en Toledo, viéndose obligado a trasladarse a Ávila, donde trabajó en oficios menores hasta su muerte. Pero quizás lo más revelador fue lo que ocurrió con los objetos físicos extraídos del sitio. Las muestras de piedra, los fragmentos metálicos, los pedazos de aquel material cristalino que revestía los receptáculos. Todo fue reclamado por los misteriosos visitantes que habían llegado en automóviles. Se elaboraron inventarios detallados de cada objeto, inventarios que los obreros tuvieron que firmar confirmando la entrega. Y luego, todo desapareció en cajas que fueron cargadas en vehículos y llevadas a destino desconocido. Hay quienes creen que esos objetos terminaron en el Vaticano, en los archivos secretos que la Iglesia Católica mantiene cerrados al escrutinio público. Hay quienes piensan que fueron entregados a alguna agencia gubernamental, quizás no española, interesada en estudiar tecnologías anómalas.
Hay incluso quienes especulan que fueron destruidos, aunque esto parece improbable, dado el cuidado con que fueron catalogados y transportados. Lo que sí sabemos es que nunca más fueron vistos por nadie fuera del círculo de quienes los confiscaron, y que cualquier intento posterior de investigar qué había bajo la Catedral de Toledo ha sido sistemáticamente bloqueado. En 1954, un profesor de la Universidad de Salamanca solicitó permiso para realizar estudios geológicos en el subsuelo de la catedral, utilizando técnicas entonces novedosas de prospección por ondas sísmicas. Su solicitud fue denegada sin explicación. En 1968, un grupo de arqueólogos franceses que trabajaban en un proyecto paneuropeo sobre estructuras subterráneas medievales intentó incluir Toledo en su estudio. Las autoridades españolas negaron el acceso, citando razones de conservación del patrimonio que nunca fueron especificadas. En 1987, con la llegada de la democracia y la supuesta apertura de los archivos históricos, un historiador madrileño presentó una solicitud formal para acceder a los documentos relacionados con las excavaciones de 1923. Le informaron que esos documentos no existían. Cuando presentó evidencia de que sí existían, basándose en referencias cruzadas en otros archivos, le informaron que habían sido destruidos durante la Guerra Civil. Cuando demostró que los archivos del Arzobispado de Toledo no sufrieron daños significativos durante la guerra, simplemente dejaron de responder a sus comunicaciones. El patrón es claro. El silencio es deliberado. Y la pregunta que surge inevitablemente es: ¿qué podría ser tan amenazador como para justificar un encubrimiento de esta magnitud sostenido durante un siglo? La respuesta más obvia es también la más perturbadora. Si lo que hay bajo Toledo es evidencia de una civilización anterior avanzada, entonces es evidencia que contradice los fundamentos mismos de nuestra comprensión histórica. Es evidencia que cuestiona la narrativa de progreso lineal que nos han enseñado. Es evidencia que sugiere que nuestra civilización no es la primera, ni la más avanzada, sino quizás la más reciente, en una serie de ciclos que se extienden mucho más atrás, en el tiempo de lo que admitimos. Y esta narrativa alternativa tiene implicaciones que van mucho más allá de lo académico. Si hubo civilizaciones anteriores que colapsaron, que fueron borradas de la historia, hasta el punto de que solo quedan sus monumentos como testimonio de su existencia, entonces nuestra propia civilización es vulnerable al mismo destino. El progreso no es inevitable. El avance no es permanente. Las sociedades complejas pueden desmoronarse, pueden ser olvidadas, pueden terminar siendo excavadas por sus sucesores que no comprenden lo que encuentran. Esta es una idea profundamente desestabilizadora. Es una idea que amenaza la narrativa de control que los poderes establecidos necesitan para mantener su legitimidad. Porque si la historia es cíclica, si las civilizaciones ascienden y caen, entonces las estructuras de poder actuales no son eternas ni inevitables. Son contingentes, son temporales, son tan vulnerables al colapso como todas las que vinieron antes. Hay otra dimensión del encubrimiento que debemos considerar, una dimensión que conecta lo ocurrido en Toledo con patrones similares en otros lugares del mundo. En 1884, durante excavaciones para la construcción del Metro de Londres, se descubrieron túneles de piedra bajo Whitehall, cuyo origen nadie pudo explicar. Fueron sellados y olvidados. En 1912, obreros que trabajaban en los cimientos de un edificio en Chicago encontraron estructuras de metal bajo capas de arcilla glacial que deberían tener cientos de miles de años. El hallazgo fue descartado como anomalía geológica. En 1937, excavaciones en Ciudad de México revelaron niveles arquitectónicos que se extendían muy por debajo de lo que la cronología oficial de la ciudad permitía. Los túneles fueron cerrados con hormigón armado.
El patrón se repite una y otra vez. Descubrimiento, asombro, intervención de autoridades. Silencio. Lo que varía son los detalles locales, pero la estructura del encubrimiento es siempre la misma, como si existiera un protocolo, como si alguien supiera exactamente qué hacer cuando estos hallazgos ocurren, como si hubiera una red de vigilancia dedicada a detectar y neutralizar cualquier descubrimiento que amenace la narrativa oficial. Esto puede sonar paranoico, puede sonar a teoría de conspiración desatada, pero consideremos la alternativa, que todos estos encubrimientos sean coincidencia, que autoridades en diferentes países y épocas hayan llegado independientemente a la misma conclusión de que ciertos descubrimientos deben ser ocultados, que la similitud en los métodos sea puramente casual. La probabilidad estadística de tanta coincidencia es prácticamente nula. Es mucho más probable que exista coordinación, que existan canales de comunicación entre quienes controlan estos secretos, que haya una agenda compartida, aunque sus detalles nos sean desconocidos. En el caso específico de Toledo, hay indicios de que la intervención vino de niveles muy superiores a la administración local. Los visitantes que llegaron en automóviles, que hablaban idiomas extranjeros, que tenían autoridad para confiscar evidencia y ordenar el sellado de las excavaciones, no eran funcionarios españoles ordinarios. Su poder trascendía las jurisdicciones normales. Su conocimiento de lo que se estaba encontrando sugería información previa, y su eficiencia implacable sugería experiencia, como si hubieran hecho esto antes, como si supieran exactamente qué pasos seguir para contener la situación. Algunos investigadores han sugerido que estos individuos pertenecían a organizaciones vinculadas al Vaticano, específicamente a secciones de la Curia que se dedican a lo que eufemísticamente se denomina protección de la fe. Otros han propuesto conexiones con servicios de inteligencia de potencias europeas interesadas en monopolizar el conocimiento sobre tecnologías anómalas. Hay incluso quienes especulan sobre la existencia de una organización transnacional, más antigua que cualquier gobierno actual, dedicada específicamente a mantener el control sobre ciertos secretos históricos. No tenemos evidencia definitiva para confirmar ninguna de estas hipótesis. Lo que sí tenemos es la certeza de que el encubrimiento ocurrió, que fue sistemático, que fue efectivo y que continúa hasta el día de hoy. Porque no nos engañemos, lo que hay bajo la Catedral de Toledo sigue ahí. El hormigón y el escombro con que rellenaron los túneles no destruyeron las estructuras. Las cámaras con sus conductos, sus receptáculos, sus superficies imposiblemente lisas, permanecen intactas bajo metros de relleno moderno. El secreto no fue eliminado. Fue simplemente enterrado de nuevo, esperando quizás a que alguien en el futuro lo desentierre una vez más. Y esta es la pregunta con la que debemos cerrar esta parte de nuestra investigación. ¿Qué temían tanto que justificara todo esto? ¿Qué verdad era tan peligrosa que había que sepultarla bajo toneladas de hormigón? ¿Qué conocimiento podría desestabilizar tan profundamente el orden establecido que su mera existencia debía ser negada? La respuesta, sospecho, tiene que ver con el poder, con quién lo tiene y con quién podría perderlo si ciertas verdades salieran a la luz. Si nuestra civilización es heredera de tecnologías que no comprendemos, si nuestros monumentos más sagrados son en realidad instalaciones funcionales de una era anterior, si la historia que nos han contado es una fabricación diseñada para mantenernos ignorantes de nuestro verdadero pasado, entonces todo lo que creemos saber está en cuestión. Las instituciones que derivan su autoridad de la narrativa histórica oficial perderían su legitimidad. Las estructuras de poder que se sostienen sobre la mentira se derrumbarían. Y eso es algo que quienes actualmente controlan esas estructuras no pueden permitir. No por maldad, necesariamente. Quizás genuinamente creen que la estabilidad social depende de mantener ciertas ilusiones.
Quizás están convencidos de que el público no está preparado para la verdad. Quizás temen el caos que podría desatarse si todo el mundo supiera lo que unos pocos han sabido durante siglos. Pero el miedo no justifica la mentira, y la estabilidad construida sobre engaños es, en última instancia, tan frágil como los cimientos de arena sobre los que se asienta. Lo que enterraron bajo Toledo no fue solo piedra y metal. Fue una visión alternativa de quiénes somos y de dónde venimos. Fue la posibilidad de un pasado más rico, más complejo, más misterioso de lo que nos han permitido imaginar. Fue, en cierto sentido, nuestra propia herencia, robada y ocultada por quienes decidieron que no merecíamos conocerla. Y mientras ese conocimiento permanezca enterrado, mientras el silencio continúe, seguiremos siendo lo que ellos quieren que seamos. Una civilización amnésica, orgullosa de logros que quizás no son nuestros, ignorante de un pasado que podría transformar completamente nuestra comprensión del presente y nuestras posibilidades para el futuro. En la parte final de esta investigación, elevaremos la mirada. Conectaremos lo que hemos descubierto en Toledo con un panorama global. Y exploraremos las implicaciones últimas de vivir en un mundo donde la historia misma ha sido falsificada. Toledo no es un caso aislado. Esta es quizás la revelación más perturbadora que emerge cuando elevamos la mirada más allá de los confines de una sola ciudad, más allá de las fronteras de un solo país, más allá incluso de los límites de un solo continente. Porque los patrones que hemos identificado bajo la Catedral Primada de España se repiten, con variaciones locales, pero con una consistencia estructural innegable, en prácticamente todos los rincones del mundo que llamamos civilizado. Si lo que encontraron en 1923 bajo Toledo fue evidencia de una civilización anterior, entonces esa civilización no se limitó a la península ibérica. Sus huellas aparecen en París, donde las catacumbas oficiales son solo la punta de un iceberg subterráneo cuya verdadera extensión nadie ha cartografiado completamente. Aparecen en Roma, donde bajo cada iglesia barroca hay estratos de construcciones anteriores que descienden mucho más de lo que la cronología aceptada permitiría. Aparecen en Estambul, donde la cisterna basílica es presentada como un depósito de agua bizantino, pero cuyas columnas muestran la misma precisión imposible, los mismos acabados perfectos, la misma ausencia de marcas de herramientas que encontraron aquellos obreros toledanos hace un siglo. Aparecen en San Petersburgo, donde edificios supuestamente construidos en el siglo XVIII presentan primeras plantas enterradas, ventanas semisubterráneas y una arquitectura que no corresponde a ningún estilo ruso conocido, sino a algo mucho más antiguo y mucho más sofisticado. Aparecen en Washington, D.C., donde los edificios gubernamentales que atribuimos a los padres fundadores de Estados Unidos muestran características constructivas que habrían sido imposibles de lograr con la tecnología y la población disponible en la época de su supuesta edificación. Aparecen en Buenos Aires, en Ciudad de México, en El Cairo, en Bombay, en Melbourne. Aparecen, de hecho, en prácticamente todas las ciudades del mundo que tienen más de 200 años de antigüedad oficial. El patrón es siempre el mismo: edificios monumentales cuyo nivel de suelo original está significativamente por debajo del nivel actual de las calles. Primeras plantas que fueron convertidas en sótanos mediante el simple expediente de rellenar los espacios circundantes con tierra y escombro. Ventanas que hoy están a ras de suelo o parcialmente enterradas, pero que claramente fueron diseñadas para estar a metros de altura. Puertas que conducen a muros sólidos porque lo que había al otro lado fue sepultado. Ornamentación arquitectónica que se interrumpe abruptamente al llegar al nivel del pavimento, como si el edificio continuara hacia abajo, pero alguien hubiera decidido que esa continuación debía permanecer oculta. Y en todos estos casos,
La misma explicación oficial se ofrece con diversas variantes: acumulación natural de sedimentos, elevación deliberada del nivel de las calles por razones sanitarias, reconstrucción sobre estructuras anteriores. Explicaciones que suenan razonables cuando se aplican a un caso individual, pero que se vuelven absurdas cuando se considera su aplicación global. Porque estamos hablando de metros de sedimento apareciendo simultáneamente en ciudades separadas por océanos. Estamos hablando de decisiones idénticas tomadas independientemente por autoridades que supuestamente no tenían comunicación entre sí. Estamos hablando de una coincidencia de proporciones tan monumentales que desafía toda probabilidad estadística. La alternativa que emerge cuando dejamos de aceptar las explicaciones convenientes es al mismo tiempo más simple y más aterradora. Todos estos edificios, estas catedrales, estos palacios, estos monumentos que atribuimos a épocas históricas diferentes y a culturas diversas, podrían haber sido construidos por la misma civilización. Una civilización global que precedió a las que conocemos. Una civilización que alcanzó un nivel de desarrollo tecnológico y arquitectónico que supera al nuestro en muchos aspectos. Una civilización que, por razones que apenas comenzamos a entrever, colapsó catastróficamente dejando sus obras huérfanas, parcialmente destruidas, cubiertas por capas de sedimento depositado por algún evento o serie de eventos de escala planetaria. Hay un nombre que algunos investigadores han dado a esta civilización perdida. Un nombre que aparece en mapas antiguos, en registros fragmentarios, en las memorias borrosas de tradiciones que sobrevivieron al cataclismo. Ese nombre es Tartaria. Tartaria aparece en prácticamente todos los mapas europeos anteriores al siglo XIX como un vasto imperio que se extendía desde Europa Oriental hasta el Pacífico, abarcando territorios que hoy pertenecen a Rusia, China, Mongolia, Asia Central y más allá. La historiografía oficial nos dice que Tartaria era simplemente el nombre genérico que los europeos daban a las tierras desconocidas del este, un término vago aplicado a pueblos nómadas sin organización política unificada. Pero los mapas cuentan una historia diferente. Muestran ciudades amuralladas, ríos navegables, rutas comerciales, estructuras de poder que sugieren un imperio organizado, no una colección caótica de tribus. Y luego, en algún momento del siglo XIX, Tartaria desaparece. De los mapas, de los libros de historia, de la memoria colectiva. Es como si alguien hubiera borrado deliberadamente toda referencia a esta entidad política que durante siglos fue representada como una de las mayores del mundo. La explicación oficial es que Tartaria fue gradualmente absorbida por Rusia y China, que sus pueblos fueron asimilados, que el nombre simplemente dejó de usarse, porque ya no correspondía a ninguna realidad política. Pero esta explicación no da cuenta de la simultaneidad del borrado, de la minuciosidad con que toda referencia fue eliminada, de la manera en que generaciones enteras crecieron sin saber siquiera que ese nombre había existido alguna vez. Hay investigadores que proponen una hipótesis diferente. Según esta teoría, Tartaria no fue un imperio en el sentido político convencional. Fue el nombre que los supervivientes del cataclismo dieron a la civilización anterior. Fue la memoria distorsionada de un mundo que existió antes del evento que lo destruyó. Un mundo de ciudades monumentales, de tecnología avanzada, de una red global de comercio y comunicación que conectaba todos los continentes. Un mundo cuyos restos permanecen bajo nuestros pies, parcialmente desenterrados y reclamados por las civilizaciones posteriores que no comprendían lo que habían encontrado. Esta teoría del gran reinicio, como algunos la llaman, propone que en algún momento del pasado relativamente reciente, quizás hace tan solo 200 o 300 años, ocurrió un evento catastrófico de escala global. No un evento natural ordinario, sino algo lo suficientemente devastador como para enterrar ciudades enteras bajo metros de lodo, para diezmar poblaciones,
hasta el punto de que los supervivientes fueron incapaces de mantener el conocimiento técnico de sus predecesores, para crear las condiciones en las que una nueva narrativa histórica pudo ser impuesta sobre los restos amnésicos de la humanidad. Este evento ha recibido varios nombres en la comunidad de investigadores independientes. Algunos lo llaman el Mud Flood, la inundación de lodo, haciendo referencia a los depósitos de sedimento que cubren los niveles inferiores de tantos edificios antiguos. Otros hablan del Reset, el reinicio, enfatizando cómo el evento marcó un nuevo comienzo para la civilización humana sobre las ruinas de la anterior. Otros simplemente lo llaman el evento, reconociendo que no sabemos exactamente qué fue, solo que sus consecuencias transformaron el mundo. Las fotografías de finales del siglo XIX y principios del XX ofrecen evidencia visual perturbadora que apoya esta teoría. Hay imágenes de ciudades aparentemente deshabitadas, con edificios monumentales pero sin presencia humana visible. Hay fotografías de lo que se presentan como procesos de construcción, pero que parecen más bien procesos de excavación y limpieza. Hay imágenes de exposiciones universales, supuestamente temporales, donde se muestran edificios de una magnificencia imposible de lograr en los plazos oficiales, y que luego fueron convenientemente demolidos cuando la exposición terminó, borrando así la evidencia de su existencia. La Exposición Universal de Chicago, de 1893, es quizás el ejemplo más citado. La narrativa oficial nos dice que en menos de 3 años se construyó una ciudad de ensueño a orillas del lago Michigan, con edificios monumentales de estilo neoclásico, cúpulas, columnatas, jardines ornamentales. Todo ello creado desde cero para una feria que duraría unos meses y luego sería demolida. Pero las fotografías de la época muestran edificios de una solidez y una escala que desafían la posibilidad de construcción temporal. Muestran estructuras que habrían requerido décadas de trabajo con las tecnologías disponibles. Y muestran, curiosamente, muy poca actividad humana alrededor de estos monumentos, como si ya estuvieran ahí cuando las cámaras llegaron. La explicación alternativa es que la White City de Chicago no fue construida para la exposición. Fue encontrada. Era parte de la infraestructura de la civilización anterior, parcialmente dañada por el evento catastrófico, pero lo suficientemente intacta como para ser presentada al público como un logro contemporáneo. Y luego fue demolida, no porque fuera temporal, sino porque su existencia continuada habría generado demasiadas preguntas incómodas. El mismo patrón aparece en otras exposiciones universales de la época: París, Londres, San Francisco, Buenos Aires, ciudades dentro de ciudades que surgían mágicamente de la nada, asombraban al mundo durante unos meses y luego desaparecían sin dejar rastro, excepto en fotografías que nos muestran lo imposible presentado como lo ordinario. Volvamos ahora a Toledo, a nuestra catedral parcialmente desenterrada, a los secretos que yacen bajo su suelo consagrado. Porque lo que aquellos obreros encontraron en 1923 no era una anomalía local, era una ventana a una realidad global. Era evidencia de que el mundo que conocemos está construido, literalmente, sobre las ruinas de otro mundo que hemos olvidado. La Catedral de Toledo, según esta perspectiva, no sería una creación del siglo XIII. Sería un fragmento superviviente de la civilización anterior, quizás dañado por el evento catastrófico, quizás parcialmente enterrado por el lodo que cubrió tantas otras estructuras, pero lo suficientemente intacto como para ser reclamado por la Iglesia Católica como propio. Los constructores medievales que aparecen en los registros no habrían sido constructores, sino restauradores. Habrían desenterrado lo que estaba oculto, lo habrían limpiado, lo habrían adaptado a sus necesidades y luego habrían reclamado el mérito de haberlo creado desde cero. Esto explicaría tantas anomalías que la narrativa oficial no puede resolver. Explicaría por qué la arquitectura gótica apareció aparentemente de la nada en la Europa del siglo XII,
sin precedentes claros, con una sofisticación técnica que supera todo lo que las culturas europeas habían producido hasta entonces. Explicaría por qué catedrales en diferentes países muestran similitudes estructurales y decorativas que sugieren una tradición común, no desarrollos paralelos independientes. Explicaría por qué los planos originales de tantos edificios monumentales no existen, por qué los registros de construcción son vagos o inexistentes, por qué tantos monumentos medievales parecen haber surgido completamente formados, sin el proceso gradual de desarrollo que cabría esperar. Y explicaría, sobre todo, por qué el descubrimiento de 1923 fue tan rápidamente suprimido. Porque si la Catedral de Toledo no fue construida por la Iglesia, sino heredada por ella, entonces toda la autoridad espiritual y temporal que la Iglesia deriva de su supuesto papel como constructora de la civilización cristiana se desmorona. La Iglesia no habría creado nada, habría simplemente ocupado lo que otros dejaron atrás. Y esta revelación, aplicada no solo a Toledo, sino a todas las catedrales, todas las basílicas, todos los monumentos religiosos del mundo cristiano, constituiría un golpe mortal a la legitimidad de una institución que ha basado su poder durante siglos en la afirmación de ser la guardiana de la cultura occidental. No es solo la Iglesia la que tiene algo que perder si esta verdad sale a la luz. Todas las estructuras de poder actuales, todas las narrativas nacionales, todas las identidades colectivas que hemos construido sobre la base de nuestra supuesta historia, están en juego. Si no construimos las catedrales, si no levantamos los palacios, si no creamos las ciudades monumentales que nos enorgullece llamar nuestras, entonces, ¿quiénes somos realmente? ¿Cuál es nuestro lugar en la historia? ¿Qué derecho tenemos a reclamar como propia una herencia que en realidad robamos de los escombros de una civilización que ni siquiera recordamos? Estas son preguntas vertiginosas. Son preguntas que la mayoría de la gente prefiere no formular, porque las respuestas amenazan con desestabilizar todo lo que creen saber sobre sí mismos y sobre el mundo. Es más cómodo aceptar la narrativa oficial, por improbable que sea, que enfrentar la posibilidad de que toda nuestra historia sea una construcción diseñada para mantenernos ignorantes de nuestro verdadero pasado. Pero la comodidad no es lo mismo que la verdad. Y hay quienes argumentan que nuestra civilización paga un precio muy alto por su amnesia colectiva. Porque si hubo una civilización anterior que alcanzó niveles de desarrollo superiores a los nuestros y luego colapsó catastróficamente, entonces hay lecciones cruciales que podríamos aprender de su destino. ¿Qué causó su caída? ¿Fue un evento natural que no pudieron prever ni prevenir? ¿Fue una consecuencia de sus propias acciones, de tecnologías que escaparon a su control, de desequilibrios que ignoraron hasta que fue demasiado tarde? Hay advertencias en los fragmentos de su legado que podríamos descifrar si solo supiéramos mirar. ¿Estamos nosotros, ahora, repitiendo los mismos errores que los llevaron a la destrucción? Estas preguntas no son puramente académicas. Son existencialmente urgentes. Porque si la historia es cíclica, si las civilizaciones ascienden y caen en patrones que se repiten, entonces nuestro propio futuro no está garantizado. La tecnología que tanto nos enorgullece podría ser nuestra perdición, igual que lo fue para quienes vinieron antes. Y la ignorancia de nuestro pasado podría condenarnos a repetirlo. Hay quienes van más allá y sugieren que la supresión del conocimiento sobre la civilización anterior no es solo un accidente histórico, sino una política deliberada. Argumentan que quienes controlan la narrativa oficial saben perfectamente que vivimos entre ruinas de un mundo anterior. Saben que la tecnología de esa civilización aún existe, fragmentada pero recuperable. Y mantienen ese conocimiento en secreto porque les otorga poder
sobre quienes permanecen ignorantes. Si esto es cierto, y hay evidencias circunstanciales que lo sugieren, entonces el encubrimiento que hemos documentado en Toledo es solo una pequeña parte de una operación mucho mayor. Una operación que lleva siglos en funcionamiento. Una operación que involucra a las más altas esferas del poder religioso, político y económico mundial. Una operación cuyo objetivo es mantener a la humanidad en un estado de ignorancia controlada, dependiente de estructuras de poder que derivarían su autoridad precisamente de monopolizar el acceso al conocimiento prohibido. Suena a teoría de conspiración delirante. Pero consideremos los hechos que hemos documentado. Consideremos la velocidad con que el descubrimiento de Toledo fue suprimido. Consideremos la eficiencia del encubrimiento, la coordinación que implicó, los recursos que movilizó. Consideremos el patrón global de hallazgos similares, todos ellos ocultados de la misma manera. Y preguntémonos si todo esto es realmente explicable como una serie de coincidencias o si, por el contrario, apunta a algo mucho más organizado y mucho más siniestro. No pretendo tener todas las respuestas. Nadie las tiene. La verdad sobre nuestro pasado, si es que alguna vez será conocida completamente, requerirá un esfuerzo de investigación que trascienda las capacidades de cualquier individuo o grupo. Requerirá acceso a archivos que permanecen cerrados. Requerirá excavaciones en sitios que permanecen prohibidos. Requerirá, sobre todo, un cambio en la mentalidad colectiva, una disposición a cuestionar lo que siempre hemos dado por sentado. Pero algo sí podemos afirmar con certeza. La historia oficial tiene grietas. Y por esas grietas se cuelan indicios de una realidad diferente. Una realidad que nos ha sido ocultada, pero que no por ello deja de existir. Lo que yace bajo la Catedral de Toledo, lo que permanece enterrado bajo ciudades de todo el mundo, lo que fue borrado de los mapas y eliminado de los libros, todo ello sigue ahí, esperando ser redescubierto por quienes tengan el valor de buscar. Hay algo profundamente transformador en comprender que el mundo no es lo que parece, que los edificios que pasamos cada día sin mirar dos veces podrían ser vestigios de una era olvidada, que las calles que caminamos podrían estar elevadas metros sobre su nivel original, ocultando bajo el pavimento capas de historia que nadie nos ha contado. Que la civilización a la que pertenecemos podría ser, no la constructora del mundo moderno, sino su heredera involuntaria, viviendo entre ruinas que no comprende y reclamando logros que no le pertenecen. Esta comprensión es, al mismo tiempo, humillante y liberadora. Humillante porque nos obliga a abandonar la arrogancia con que nuestra época se contempla a sí misma como el pináculo del progreso humano. Liberadora porque nos abre la puerta a posibilidades que la narrativa oficial ha clausurado. Si hubo civilizaciones anteriores más avanzadas que la nuestra, entonces el conocimiento que poseían no se ha perdido necesariamente. Está ahí, codificado en piedra, enterrado bajo capas de silencio y mentira, esperando a que alguien lo descifre. Y quizás ese sea nuestro verdadero papel en la historia. No el de constructores originales, sino el de recuperadores de lo perdido. No el de inventores de lo nuevo, sino el de redescubridores de lo olvidado. Somos, tal vez, la generación que está destinada a cerrar el círculo, a reconectar con el pasado que nos fue robado, a recuperar la herencia que nos corresponde por derecho, pero que ha sido mantenida fuera de nuestro alcance. Para ello necesitamos, antes que nada, aprender a mirar. Mirar los edificios no como objetos decorativos, sino como evidencias. Mirar los niveles de las calles, las proporciones de las ventanas, los detalles arquitectónicos que no encajan con la narrativa oficial. Mirar las fotografías antiguas con ojos nuevos, preguntándonos qué muestran realmente.
no qué nos dicen los pies de foto que deberíamos ver. Mirar los mapas, los documentos, los testimonios que han sido marginados y descartados, preguntándonos por qué alguien consideró necesario marginarlos y descartarlos. Y necesitamos también aprender a hablar, a compartir lo que descubrimos, lo que sospechamos, lo que intuimos, a formar comunidades de investigadores dispuestos a desafiar la ortodoxia, a exigir acceso a archivos, a sitios, a evidencias que han sido mantenidas fuera de nuestro alcance, a no aceptar como respuesta el silencio administrativo, la negación burocrática, la descalificación automática de todo lo que se aparte de la versión autorizada. El camino será largo y difícil. Quienes controlan el secreto tienen recursos que nosotros no poseemos. Tienen siglos de ventaja, redes establecidas, el peso de la inercia institucional a su favor. Pero también tienen una debilidad fundamental. La verdad no está de su lado. Y la verdad, por muy enterrada que esté, tiene una manera de salir a la superficie. Lo que encontraron bajo la Catedral de Toledo, en 1923, fue enterrado de nuevo, pero no destruido. Las cámaras siguen ahí, los conductos siguen ahí, los receptáculos vacíos siguen ahí, esperando que alguien descubra qué contenían originalmente. Y mientras sigan ahí, habrá siempre una posibilidad de redescubrimiento. Una posibilidad de que la verdad, finalmente, salga a la luz. No puedo predecir cuándo ocurrirá esto. Quizás en nuestra generación, quizás en las que vendrán, quizás mañana mismo, si un terremoto o una obra de construcción inadvertidamente abre de nuevo los pasajes sellados. Quizás nunca, si los guardianes del secreto logran mantener su control indefinidamente. Pero sí puedo afirmar esto: el secreto existe, la evidencia existe, y mientras existan, habrá quienes busquen la verdad. La próxima vez que camines por una ciudad antigua, detente un momento. Mira los edificios que te rodean. Fíjate en los niveles, en las proporciones, en los detalles que normalmente pasan desapercibidos. Pregúntate qué hay debajo del pavimento que pisas. Pregúntate cuántos metros de historia yacen ocultos bajo tus pies. Pregúntate quién construyó realmente lo que ves y por qué te han dicho que fue alguien diferente. No encontrarás respuestas inmediatas, pero comenzarás a ver. Y ver, verdaderamente ver, es el primer paso hacia la comprensión. Toledo guarda sus secretos bajo piedra y silencio. Pero los secretos, por muy profundamente que se entierren, tienen una manera de hacerse conocer. Y quizás, solo quizás, al compartir esta historia, al mantener viva la memoria de lo que aquellos obreros encontraron hace un siglo, estamos contribuyendo a que el día de la revelación llegue un poco más pronto. Porque la verdad no pertenece a quienes la ocultan. Pertenece a todos nosotros. Y mientras haya quienes recuerden, mientras haya quienes busquen, mientras haya quienes se nieguen a aceptar las mentiras convenientes, la verdad seguirá viva, esperando el momento de su liberación. Ellos enterraron los túneles, sellaron las cámaras, destruyeron los documentos, dispersaron a los testigos, hicieron todo lo que estaba en su poder para borrar el descubrimiento de 1923 de la memoria humana. Pero no pudieron borrar la piedra. No pudieron borrar los muros de superficie imposible. No pudieron borrar los conductos de cobre, los receptáculos cristalinos, las cámaras resonantes. No pudieron borrar lo que existe, solo ocultarlo temporalmente. Y ahora tú lo sabes. Ahora formas parte de los que recuerdan. Ahora cargas con el peso y el privilegio de una verdad que quisieron mantener enterrada. ¿Qué hagas con ese conocimiento? Depende de ti. Puedes descartarlo como fantasía, volver a la comodidad de la narrativa oficial, seguir caminando por las ciudades sin mirar debajo de la superficie.
Es una opción legítima. Es la opción que la mayoría elige. O puedes empezar a buscar. Puedes empezar a preguntar. Puedes empezar a mirar el mundo con ojos nuevos, viendo no lo que te dicen que debes ver, sino lo que realmente está ahí. La catedral sigue en pie. Los secretos siguen debajo. Y la pregunta que aquellos obreros toledanos formularon hace un siglo sigue sin respuesta oficial. ¿Estaban construyendo o estaban desenterrando? La respuesta, sospecho, cambiará todo lo que creías saber sobre la historia humana. Sobre quiénes somos, sobre de dónde venimos y sobre lo que realmente yace, oculto y silencioso, bajo los cimientos del mundo que llamamos nuestro.